¿Cómo están todos? Para llevar la vida de creencia, lo más importante es la relación entre Dios y nosotros. Todas las personas pecaron y no cumplieron la ley. Por eso existe el pecado entre Dios y nosotros. Hoy en día muchas personas, aunque lleven la vida de creencia,
están sufriendo por el pecado, porque no saben cómo solucionar exactamente el problema del pecado. Leamos Levítico capítulo 4, versículos 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Levítico 4, 27 al 31. Recuerdo que el 23 de julio del 2012 se llevó a cabo el Campamento Mundial de IYF en Accra, capital de Ghana. Yo era el expositor principal para dar el mensaje. Cuando bajé del avión me di cuenta de que no me quedaba mucho tiempo para la apertura del Campamento Mundial. Por eso, haciendo todos los trámites en el aeropuerto, salí rápidamente y llegué al lugar del evento. Pero ya había comenzado la apertura del Campamento Mundial. Estaba tan apurado que no sabía cuándo me lavé la cara o cuándo me cambié la ropa. De esa manera fui rápidamente al evento. En la apertura del Campamento Mundial llegó la primera dama para dar las palabras de felicitaciones. En la apertura del Campamento Mundial hay varios programas como presentaciones culturales y presentaciones del coro Gracias. También vienen personas ilustres invitadas para dar las palabras de felicitación y la declaración de la apertura del Campamento Mundial. Y también hay un mensaje del expositor principal. Después de comenzar la apertura, la primera dama subió al escenario para dar las palabras de felicitación. Ella es tan sabia y humilde, por eso sentía mucho respeto hacia ella. Y al terminar las palabras de felicitación, la primera dama volvió a su asiento, el cual estaba a mi lado. Después que se presentó el coro Gracias, al final di el mensaje. La apertura del Campamento Mundial se demoró 3 horas. Generalmente las primeras damas, después de dar sus palabras de felicitación, se retiran. Sin embargo, la primera dama de Ghana no se fue, sino que se quedó hasta el final. Yo estaba sentado a su lado y de repente me habló y me dijo: «Pastor, ¿podría pedirle un favor?» «Sí, dígame, ¿qué favor?» «El presidente se encuentra muy mal de salud». «¿De verdad?» «Pastor, ¿será que usted podría orar por el presidente?» «Claro, estoy dispuesto a ir. ¿El presidente debe venir aquí?» «Él está muy mal de salud, así que yo puedo ir». La primera dama me pidió un número de contacto. Por eso le dimos el número del celular del misionero de Ghana. Poco después que la primera dama se retiró, nos devolvió la llamada. Nos dijo que enviaría un vehículo al día siguiente, aproximadamente entre las 9 o 9:30 de la mañana. Cuando vamos al extranjero, en algunas ocasiones visitamos el Palacio Presidencial y también el coro Gracias realiza algunas presentaciones durante las reuniones con los presidentes. En realidad, no sé muchas cosas. Por eso algunas veces no sé de qué debería hablar cuando me encuentro con un presidente. Entonces me pregunto, ¿cuál es la razón por la que Dios me permite encontrarme con los presidentes? Yo soy pastor, por lo cual pienso que Dios desea que comparta el evangelio. Por eso, cada vez que me encuentro con los presidentes, lo único que hago es compartir el evangelio. Preparé lo que iba a predicar frente al presidente de Ghana. También la soprano Haim Choi y Jen Jong Park del coro Gracias me acompañaron. Yo les pedí que prepararan 2 o 3 canciones para cantar ante el presidente. Al día siguiente, como a las 9:10 de la mañana, llegaron unas cuantas motocicletas de la policía junto a 3 carros negros. La primera dama se bajó de uno de esos vehículos. Ella misma vino a recogernos, por eso estaba muy agradecido. Le presenté a las sopranos Haim Choi y Jin Jong Park y ellas acompañaron a la primera dama en el mismo vehículo.
Yo subí a un vehículo junto al misionero de Ghana, el pastor John Wo-Yo, y con el pastor traductor Ban Wang Park. En otro vehículo subieron todos los guardaespaldas. Un poco después de haber partido, llegamos al palacio del presidente. Pude notar que él se encontraba muy mal de salud. Se veía que le costaba mucho estar sentado en una silla. Las sopranos Amy Choi y Jin Yong Park cantaron unas canciones de Ghana. Yesu dame, Yesu dame. El presidente estaba apoyado en la silla y escuchaba la canción. Luego que terminó la canción, yo me senté frente al presidente. Me dijeron que entre todos los presidentes de Ghana, el presidente John Atta Mills era el que más tenía fe. Él iba a la iglesia aunque estuviera ocupado por su trabajo y era muy respetado por los ciudadanos de ese país. Muchos cristianos en Ghana admiraban al presidente. El presidente me preguntó con mucho cuidado: pastor, tengo un médico principal y otro médico especialista que me están tratando. Mi enfermedad debería mejorar, pero cada día está empeorando. Viendo mi estado actual, no sé cuántos días más pueda vivir. Ya no tengo más deseos en mi corazón. Por eso no tengo ningún problema en dejar este mundo. Sé que hay mucho que hacer por el país, pero existen buenos líderes que pueden guiar bien este país. He tenido la oportunidad de encontrarme con varios presidentes, pero nunca había conocido a un presidente como John Atta Mills. Podía sentir que era un presidente muy sincero y que tenía mucho interés por su vida espiritual. Como yo soy pastor, me encuentro con muchas personas y les doy una guía para su vida de creencia. En el caso del presidente de Ghana, tenía un profundo interés en la vida de creencia, también tenía un corazón de amor hacia Dios y a su pueblo. Pastor, quiero contarle algo. Sí, su excelencia, dígame. El presidente comenzó a hablar. Pastor, aunque yo soy presidente, también soy un ser humano. Por eso es imposible no tener pecado. Tengo mucha preocupación y miedo. Aunque me he esforzado mucho en orar para que mis pecados desaparezcan, aún no tengo la certeza de que mis pecados hayan sido perdonados. En mi corazón aún siento que tengo pecado y sé que si muero con el pecado voy a ir al infierno. Esa es la razón por la que realmente quería encontrarme con usted. El cristianismo está esparcido por todo el mundo. Sin embargo, muchas personas llevan una vida de creencia equivocada. La razón más grande de esto es el pecado. ¿Acaso existe alguien que no haya cometido pecado? Ninguno. Tengo un apodo: el pastor especialista en explicar el perdón del pecado. Sufrí tanto por el pecado, por eso buscaba en la Biblia y estudiaba profundamente sobre el perdón del pecado. Una vez fui a la ciudad de Daegu para dirigir una campaña evangelística y un periodista del periódico Mail de Daegu me buscó. Pastor, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre su iglesia y otras iglesias? Él me preguntaba mientras mostraba una sonrisa, porque sabía que no eran iguales. ¿Cómo puedo explicarle en cortas palabras? Sí, sé que es difícil, pero explíqueme por favor, pastor. Señor periodista, ¿usted va a la iglesia? No, pastor, nunca he ido a la iglesia. Ah, ¿en serio? Pero ¿ha escuchado que Jesucristo fue crucificado en la cruz? Aunque nunca he ido a la iglesia, sé muy bien esa parte. Entonces usted sabe ¿para qué murió Jesús? Los creyentes en Jesús dicen que Él murió por nuestros pecados. Aunque usted no cree en Jesús, lo sabe muy bien. La gran diferencia que hay entre nuestra iglesia y otras iglesias es en esa parte. Muchas personas se congregan en otras iglesias y aunque saben que Jesús murió por nuestros pecados, dicen que son pecadores. La mayoría de las iglesias que conozco hablan así, pero en nuestra iglesia es un poco diferente. Nosotros también decimos que Jesús fue crucificado en la cruz y murió por nuestros pecados. ¿En otras iglesias dicen que son pecadores? Vaya y pregunte una vez. ¿De verdad? ¿Dicen que son pecadores? Entonces, ¿ellos en qué creen? Usted vaya y pregúnteles. Jesús fue crucificado en la cruz para limpiar nuestros pecados. Pero si decimos que somos pecadores,
quiere decir que Jesús no pudo lavar nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el significado de que Jesús haya sido crucificado en la cruz? Esa vez, el periodista que me entrevistó me preguntó varias veces lo mismo. ¿De verdad en otras iglesias dicen que son pecadores? Al día siguiente, el periódico Mail de Daegu, en la sección de religión, se había completado con mi entrevista. Cuando les preguntamos a los que asisten a las iglesias por qué creen en Jesús, la mayoría responde: para recibir el perdón de los pecados y poder ir al cielo. Pero cuando nosotros les volvemos a preguntar, ¿recibieron el perdón del pecado? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. A varias personas se les ha preguntado si tienen pecado y responden diciendo que son pecadoras. Aunque asistieron a la iglesia durante 10, 20 o 30 años, dicen que son pecadores. En una iglesia había un anciano excelente. Él tenía muchas riquezas y era un hombre con un buen carácter. También, después de ser nombrado anciano, daba muchas ofrendas y trabajaba intensamente para la iglesia. El anciano pensaba que podía recibir el perdón del pecado creyendo en Jesús de esa manera. Sin embargo, de esta manera tampoco podía recibir el perdón del pecado. Pasando mucho tiempo, llegó el momento en que estaba muriendo porque ya tenía bastante edad. Aunque estaba frente a la muerte, no había recibido el perdón de los pecados. Cuando pensaba que iba a ir al infierno, estaba muy preocupado y tenía mucho miedo. Por eso preguntaba a varios pastores: Pastor, ¿qué tengo que hacer para no ir al infierno? Todos le decían lo mismo: solo crea en Jesús, nada más. Pero yo tengo pecado. Al final, dicen que ese anciano murió insultando a Jesús. Muchas personas se congregan en la iglesia y dicen que creen en Jesús, pero muy pocas personas saben cómo recibir el perdón de los pecados. La mayoría piensan: si yo sigo creyendo, podré ir al cielo. Si hago buenas obras, si ofrendo, si oro, si sirvo, si evangelizo y si cumplo los domingos, entonces podré ir al cielo. En ninguna parte de la Biblia dice que haciendo estas obras alcanzaremos el reino de los cielos. Pero si vamos a la iglesia, la mayoría de los pastores dicen que son pecadores y también los ancianos admiten que son pecadores. Si los pastores y los ancianos dicen que son pecadores, ¿qué dirán los hermanos? Obviamente también dirán que son pecadores. Por eso cuando oran dicen: soy un sucio pecador, oro en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que oran de esta forma. En la mayoría de las iglesias, muchos creyentes oran confesando que son pecadores, mientras piden el perdón del pecado. Hoy en día, este es un gran problema entre los creyentes. Desde que mi madre era joven, ella asistía a la iglesia. Por eso yo también empecé a asistir desde mi infancia. Nací en 1944. Al año siguiente, mi país se independizó de Japón. En 1950 hubo guerra en Corea y en el año 1951 falleció mi madre. Desde el momento en que falleció mi madre hasta el día en que recibí la salvación en 1962, pasaron 11 años. Durante ese tiempo hubo muy pocas veces en las que sentí que fuera feliz. Yo no sabía lo que era la felicidad. Solo tenía mucha hambre. Comía cosas que no eran muy nutritivas, ya que no tenía los recursos necesarios. Cuando miro hacia atrás, recuerdo que tenía el estómago hinchado y mis brazos eran muy delgados. Cuando tenía 15 años, empecé a robar. En la temporada que maduraba el trigo, iba con mis amigos al campo a cortar las espigas y las tostábamos en el fuego. Era muy rico. A veces también robábamos papas y melones. Como yo estaba asistiendo a la iglesia, me decía a mí mismo: esto es pecado, no debo hacerlo. Pero cada vez que me reunía con mis amigos, terminábamos cometiendo estos malos actos. No sabía de qué manera podía recibir el perdón del pecado. Por eso oraba para pedir que mi pecado fuera perdonado. Siempre que se realizaba una campaña en la iglesia, me acercaba a los pastores expositores
para preguntar cómo recibir el perdón del pecado. Y la mayoría de ellos me decían que tenía que arrepentirme. Así que trataba de arrepentirme. También confesaba mis pecados y oraba para ser perdonado. Sin embargo, mis pecados no fueron lavados y seguían en mi corazón. En las iglesias de Corea hay un himno que su letra dice: por su sangre recibimos el perdón del pecado. Ellos cantan diciendo que recibieron el perdón de sus pecados, pero cuando oran dicen: Señor, yo soy pecador, perdóname. En la iglesia a la que asistía cuando era niño, nunca conocía a alguien que hubiera sido perdonado de sus pecados. El pastor y el anciano decían que eran pecadores. Igualmente los hermanos que decían que eran pecadores. Yo también me consideraba pecador. Cuando el presidente de Ghana, John Atta Mills, estaba frente a la muerte, me preguntó acerca del perdón de los pecados. Yo sabía exactamente qué hacer para recibir el perdón de los pecados. He leído la Biblia muchas veces y sé dónde está escrito acerca del perdón de los pecados, porque estoy seguro de que en la Biblia está escrito de qué manera podemos hacerlo. Hoy leímos el libro de Levítico, capítulo 4, donde está escrito sobre la ofrenda por el pecado. En la época del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cometía pecados, tenían que dar una ofrenda para que sus pecados fueran perdonados. En Levítico, capítulo 4, aparecen 4 tipos de ofrendas por el pecado. Cuando un sacerdote comete pecado, cuando la congregación comete pecado, cuando un líder de la tribu comete pecado y cuando una persona comete pecado. Así están escritas las ofrendas por el pecado. Depende de las 4 diferentes posiciones, las cuales son diferentes cada una. Como en Levítico capítulo 4 estaban las formas para recibir el perdón del pecado, lo leía muchas veces hasta que lo memoricé. El versículo que leímos hoy nos explica cómo una persona que cometía pecado podía recibir el perdón. Después de conocer esta verdad, pude entender más profundamente acerca del perdón de los pecados y también pude entender de una forma más precisa. No pude hablar mucho tiempo con el presidente John Atta Mills, pero le expliqué textualmente acerca del perdón de los pecados. Le dije que en la Biblia estaba escrito exactamente cómo podemos recibir el perdón de los pecados. Hay un ejemplo en Levítico capítulo 4, versículo 31. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. En la parte final de la ofrenda que hacía una persona para recibir el perdón de sus pecados, dice: y será perdonado. Si damos la ofrenda por el pecado, seremos perdonados. Por eso, aunque nos tome un poco de tiempo, les explicaré detenidamente. En Levítico 4, 27 y 28 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. En la primera parte, habla acerca de la condición para recibir el perdón de los pecados. Una persona que no ha cometido pecado no puede ser perdonada del pecado. Por esa razón, primero, si queremos recibir el perdón de los pecados, tenemos que saber que somos pecadores. Segundo, esa persona debe darse cuenta de que ha cometido pecado. Este tipo de persona debe dar una cabra sin defecto como ofrenda. Para aclarar esa parte exactamente, vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La paga del pecado es la muerte. Por eso,
aunque confesemos nuestros pecados, no pueden ser limpiados. Como está escrito, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, esa deuda no se paga si no es con la muerte de una ofrenda. Aunque roguemos y digamos, Dios, perdóname, de esta manera no se lavan los pecados. Por ello es que se debía llevar una cabra como ofrenda, la cual moriría por mí. Tenía que ser una cabra sin defecto. En el versículo 29 está escrito que antes de sacrificar a la ofrenda teníamos que hacer la imposición de manos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Levítico 4:29. Ahora entiendo lo que significa esta palabra, pero cuando recién había recibido la salvación no entendía muy bien.